tamaño de la aorta, en la raíz es más o menos 3 centímetros, tiene tallado, ¿no? Va bajando hacia la aorta torácica y la aorta abdominal, donde hay diferentes tamaños que lo vamos a ver. Como todas las arterias, tiene 3 capas: la íntima, la media, que está conformada por la capa muscular, y la adventicia. Tiene varias funciones la aorta. Tiene función de conducción. Sabemos que el ventrículo izquierdo hace en la sístole una contracción para mandar la sangre a través de la aorta a la circulación sistémica. Tenemos también la función amortiguadora, ¿no? Porque el ventrículo izquierdo hace una fuerte contracción y esa fuerza de contracción amortigua la aorta. Por tanto, está predispuesto a traumas mecánicos. También está predispuesto, por ejemplo, a ruptura, a aneurismas, igual que el resto de las arterias, por ejemplo, cuando hay enfermedades como la arteriosclerosis. Entonces es importante también la cantidad de elastina, de colágeno que tiene, al igual que otras arterias, ¿no? Entonces estos son los 3 componentes de la aorta. La capa interna, que es la íntima, esta es la capa interna. Tenemos la capa media, que está formada por la capa muscular, y tenemos pues hacia afuera lo que es la capa externa o adventicia. Ahora, se pueden dar, como ya hemos visto, puede ser sometida a traumatismos, puede producirse también dilataciones, por ejemplo, los aneurismas, ¿no? Cuando hablamos de dilataciones en las arterias es aneurismas, y cuando hablamos en las venas sabemos que son las varices, ¿no? Entonces hay varios tipos de aneurismas, como vemos acá. Hay aneurismas por la forma de tipo sacular, puede ser de forma fusiforme. También hay algunos pseudoaneurismas, que quiere decir que no están dilatadas las 3 capas, como ven acá, ¿no? Sino solamente 2 capas, que sería la muscular y la adventicia. La causa más frecuente del aneurisma aórtico es la aterosclerosis, ¿no? Ya sabemos cómo empieza la aterosclerosis, con esta disfunción endotelial, donde el endotelio pues deja pasar sustancias vasoconstrictoras, donde deja que haya sustancias como las células espumosas que se van acumulando a nivel del endotelio y van formando lo que son las capas ateroscleróticas, como vemos en esta imagen. Por ejemplo, acá también puede ser estas dilataciones, estos aneurismas aórticos, frecuentes en patologías, por ejemplo, como el síndrome de Marfan, que es una enfermedad genéticamente determinada, ¿no? Miren, por ejemplo, esta es una dilatación a nivel de la aorta en un paciente con síndrome de Marfan. También puede haber causas infecciosas que produzcan esta dilatación de la aorta. Antes era más frecuente que se vea, por ejemplo, en la sífilis. Ahora esta es una enfermedad pues, que ya no se ve o se ve muy poco porque es muy sensible a las penicilinas, ¿no? Pero antes había incluso epidemias de sífilis, ¿no? Y se producía pues esta dilatación de la aorta. Hay una enfermedad también que se conoce como la arteritis de Takayasu. Esto se llama así porque es una enfermedad frecuente en Japón. Es una enfermedad donde se va a producir dilataciones múltiples a nivel de la aorta. Entonces esto se produce, como les vuelvo a decir, frecuentemente en Japón. Hay niños que pueden tener estas enfermedades de Takayasu, y al haber dilataciones a nivel de las arterias hasta puede haber infartos en niños pequeños, ¿no? Felizmente esta es una enfermedad que no se ve muy frecuentemente, sin embargo, sabemos que en nuestra raza pues tenemos mezcla de todo tipo de razas, ¿no? También se presenta, pero muy poco frecuente. Ahora vamos a ver, también los aneurismas se pueden clasificar no solo por la forma en sacular y en fusiforme y pseudoaneurisma, sino también por la ubicación, ¿no? Si está ubicada, por ejemplo, estas dilataciones a nivel de la aorta torácica, serán aneurismas torácicos, y si está ubicado en la aorta abdominal, serán aneurismas abdominales. Entonces, el aneurisma torácico se puede presentar como una necrosis quística de la capa media, o sea, de la capa muscular, ¿no? Una degeneración de la capa muscular.
La causa más frecuente es la aterosclerosis, como ya sabemos, ¿no? La aterosclerosis, que es la que tiene que ver con la disfunción endotelial, etc. Tenemos que hacer un seguimiento del crecimiento del aneurisma, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un diagnóstico por hallazgo. El paciente se puede haber hecho una tomografía por otra causa, digamos buscando una neumonía, y se encuentra pues una dilatación a nivel de la aorta, ¿no? Entonces se tiene que hacer seguimiento para ver cómo está creciendo. Puede estar en un momento asintomático, no ser tan grande, pero hay que ver cómo va el crecimiento, ¿no? Por ejemplo, generalmente crecen de 0.1 a 0.2 centímetros por año. Entonces, del 2 al 3% miden menos de 4 centímetros al año, el 7% mide más de 6 centímetros al año, ¿no? La mayoría de las veces son asintomáticos y es un diagnóstico por un hallazgo, por una tomografía, por ejemplo, por otra causa, ¿no? También si hay una dilatación a nivel de la aorta torácica, se puede presentar como parte de la insuficiencia cardíaca por insuficiencia de la válvula aórtica, ¿no? Al haber la dilatación, ¿qué va a producir con las valvas de la válvula aórtica? Que no se cierren adecuadamente. Entonces ahí se va a producir la insuficiencia aórtica. Entonces miren, esta es una placa simple de tórax, ¿no? También se puede diagnosticar en una placa, como ven acá, no siempre una tomografía, sino una radiografía. Miren, se observa un ensanchamiento del mediastino, ¿no? ¿Y qué es lo que llama la atención? Acá hay una doble imagen, miren, un doble contorno. Este es el botón aórtico y acá hay un doble contorno. Acá hay un contorno y acá otro, ¿no? Entonces, esto es muy sugestivo de aneurisma torácico, aórtico torácico. Esta es una imagen de una tomografía. Miren acá, ¿no? Acá se puede medir cuánto es el tamaño del aneurisma. Igualmente acá es una tomografía de corte sagital. Miren acá, esta es la aorta, la raíz de la aorta, aorta ascendente, el callado, ¿no? O aorta torácica, y miren esta gran dilatación de la aorta. Igual acá, miren, este es el nacimiento de la aorta, miren la dilatación de la aorta. La causa más frecuente es la aterosclerosis. Igualmente acá, miren, esta es la raíz de la aorta, ¿no? Acá nace la aorta, sale del ventrículo izquierdo, del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y miren cómo se dilata. Entonces este es un aneurisma torácico. La ecocardiografía nos puede ayudar, sobre todo lo que es la ecocardiografía transesofágica. ¿Por qué no tanto la transtorácica? Porque dependiendo de la contextura del paciente, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, sobre todo en mujeres que tienen las mamas grandes o otros pacientes que tienen abundante tejido celular subcutáneo, es difícil, tienen una ventana difícil para ver el trayecto de la aorta. En ese caso es más útil lo que es la ecocardiografía transesofágica. Se entra con una sonda así como para la endoscopía, y a través del esófago pues se ve mucho mejor el corazón y se puede ver el trayecto de la aorta. Entonces miren acá, por ejemplo, vemos que esta es la aorta, ¿no? Y miren alrededor hay una imagen circunferencial, ¿no? Donde se ha podido producir una ruptura, ¿no? Y hay una disección a nivel de la aorta. Igualmente acá, miren en esta imagen que podemos ver, este es el nacimiento de la aorta, la raíz aórtica, y miren cómo se ha dilatado, ¿no? Se puede medir incluso 7.8 centímetros. En cuanto al tratamiento, si es por ejemplo en pacientes con síndrome de Marfan, ¿no? Si se sabe que el paciente ya tiene una enfermedad genética, se tiene que hacer siempre estudio de la aorta. Entonces se puede usar lo que son beta bloqueadores por largo tiempo. Si estos pacientes son también hipertensos, se puede usar IECA. Hay que controlar adecuadamente la hipertensión, ¿no? La presión tiene que estar normal o baja, no tiene que ser hipertenso, porque va a haber mayor presión o mayor estrés de cizallamiento a nivel de la aorta, y esto va a hacer que se dilate más el aneurisma. El tratamiento es quirúrgico siempre y cuando el paciente tenga síntomas, o que el tamaño sea de 5.5 a 6 centímetros,
o que el crecimiento pues sea más de 1 centímetro por año. Entonces hay que hacer seguimiento. Si está creciendo más de 1 centímetro por año, el tratamiento tiene que ser quirúrgico. En caso de que el paciente tenga un diagnóstico de síndrome de Marfan, el tratamiento debe ser quirúrgico si el tamaño es más de 5 centímetros. Entonces, miren, esta es la aorta, ¿no?, que nace, que sale del ventrículo izquierdo. Entonces, miren, acá hay una dilatación, un aneurisma que se hace, secciona la parte dilatada, como vemos acá, y se coloca pues una prótesis, como vemos, ¿no? Ahora recordemos que de la aorta salen las arterias coronarias, entonces al colocar la prótesis, miren, se tiene que recanalizar las arterias coronarias a la prótesis. Entonces miren, esta es la prótesis, más o menos del tamaño de la aorta tiene que ser, pues, ¿no?, que estamos viendo que son unos 3 a 5 centímetros. Ahora, el aneurisma abdominal, ese es el aneurisma torácico. El aneurisma abdominal es más frecuente en varones que en mujeres. La incidencia aumenta conforme aumenta la edad. Más del 90% de los casos están asociados a la aterosclerosis, ¿no? Es la enfermedad que va a producir daño a nivel de todas las arterias. El pronóstico está relacionado al tamaño del aneurisma. Además, es importante saber si el paciente tiene enfermedad coronaria, ¿no?, o si tiene enfermedad cerebrovascular. Si ya vemos, si estamos viendo que la causa es la aterosclerosis y está afectando la aorta, sabemos que el endotelio es el mismo de la cabeza a los pies, entonces también estarán afectadas las arterias coronarias, estarán afectadas las arterias cerebrales. Entonces debe ser un paciente que también tiene cardiopatía isquémica o que tiene, por ejemplo, antecedentes de enfermedad cerebrovascular. Entonces es importante saber las enfermedades concomitantes de este paciente. El riesgo de ruptura a los 5 años es de 1 a 2% cuando el tamaño es menos de 5 centímetros y aumenta de un 20 a 40% cuando es más de 5 centímetros. Ahora, también otra complicación que pueden hacer estos pacientes es la embolización periférica. ¿Por qué hacen émbolos? Miren, esta es la aorta abdominal normal y miren cómo se dilatan los aneurismas. Entonces, al estar así dilatado, ¿qué va a haber? Va a haber éstasis sanguínea, ¿no? O sea, la sangre va a estar como un remolino acá dando vueltas, no pasa directamente. Entonces, al formarse esta dilatación, va a ser propenso al paciente a que se formen trombos, coágulos y puedan ser disparados a la circulación sistémica. Entonces va a haber embolismo periférico. Una vez que se rompe el aneurisma, chicos, tiene alta tasa de mortalidad, ¿no? Solo el 50% de los casos de ruptura llegan a un servicio de emergencia vivos. O sea, el otro 50% ya no llegan ni a la emergencia. Solo el 50% de los que llegan a la emergencia sobreviven a la cirugía, ¿no? O sea, de estos, de la mitad sobrevive a la cirugía. 24% mueren antes de llegar a un hospital, ¿no? O sea, tiene una mortalidad global del 78 al 94%, una alta tasa de mortalidad. Y bueno, y estos pacientes también pueden estar asintomáticos, ¿no? A no ser que se les pida, por ejemplo, una ecografía o se les haga, por ejemplo, un ecodoppler por otra causa y es un diagnóstico de hallazgo, porque si el paciente está asintomático, ¿cómo va a saber que tiene el aneurisma? ¿No? Mucho más si es un paciente obeso que tiene abundante grasa abdominal, no se puede ver. Pero si es un paciente delgado, todavía se puede ver que haya una dilatación a nivel de la aorta, un pulso, ¿no?, que sea prominente, pero en caso de que sea, por ejemplo, gordito, no se puede ver. Pero es pues de sospechar cuando ya el paciente tiene la enfermedad aterosclerótica, ¿no?, cuando es hipertenso, diabético, cuando vemos obeso, cuando ya ha tenido infarto cardíaco, cuando ya ha tenido infarto cerebral. Lo que tenemos que suponer es que también la aorta y todas las arterias están afectadas. Entonces miren acá, esta es una imagen con contraste, ¿no?, cómo se dilata la aorta. Esta es una imagen de una ecografía. Como les vuelvo a decir, muchas veces el diagnóstico es por un hallazgo.
se le hace una ecografía y se puede ver acá la dilatación a nivel de la aorta abdominal. Entonces, cuando hacen estos, por ejemplo, estas complicaciones embólicas, se puede ver en la zona de la planta de los pies, zonas isquémicas, como vemos acá. Miren esta imagen, esta es la aorta abdominal y miren esta dilatación, ¿no? Generalmente la dilatación se va a presentar antes de la bifurcación hacia las arterias ilíacas. Miren, esta es la aorta abdominal antes de la bifurcación. Igual acá, miren, ¿no? Esta es la aorta abdominal, acá están los riñones, como podemos ver, y después de los riñones, acá vemos la dilatación de la aorta, ¿no? Antes de la dilatación a las ilíacas. El tratamiento es quirúrgico si tiene un crecimiento rápido o si el paciente presenta síntomas. Si están asintomáticos, el tratamiento debe ser quirúrgico si el aneurisma mide más de 5.5 centímetros. No, si es menos de 5 centímetros, se tiene que hacer un seguimiento si el paciente está asintomático, ¿no? ¿Cómo se hace seguimiento en este caso? Con ecografía. Entonces, miren, esta es la aorta abdominal dilatada. Entonces, ¿qué hacen en el tratamiento quirúrgico? Primero clampan, ¿no? A nivel de los extremos, miren, de la aorta y de las ilíacas, y se pone la prótesis, como ven acá. La prótesis y se cierra nuevamente, ¿no? También se puede colocar un stent. Es un stent más grueso, como vemos, miren. Esto se puede hacer a través de un catéter. Entra, miren, acá, a la zona dilatada y se coloca un stent así de grueso para que recanalice esa parte de la dilatación. Son las endoprótesis aórticas. Por ejemplo, aquí, como todo procedimiento que es a través de catéter, tiene menos tasa de mortalidad, menos tasa de complicaciones, menos días de hospitalización, ¿no? Miren, por ejemplo, el promedio de la hospitalización de cuando es una endoprótesis son 2 días. Cabe en una cirugía abierta 7 días. La mortalidad en una cirugía 8% y en una endoprótesis 1%. O sea, tiene menos complicaciones, ¿no? Entonces miren acá pre-endoprótesis, cómo está dilatado, y miren post-endoprótesis, ¿no? Es un gran avance, sobre todo para estas patologías de las arterias, ¿no? Igual que el infarto cerebral, que el infarto cardíaco, como ya hemos visto. Otra patología que puede sufrir la aorta es la disección, ¿no? La disección, o sea, la ruptura. Miren acá la aorta, esta es la aorta torácica, esta es la aorta abdominal, este es el callado de la aorta y la raíz aórtica, ¿no? Entonces, miren, hemos dicho que tiene tres membranas que la cubren: la íntima, la media y la adventicia. ¿Qué pasa en la disección? En la disección se rompe lo que es la capa íntima y la capa media. Entonces, ¿cuál cubre? La adventicia. Pero la sangre sale hacia una luz falsa entre la capa media y la adventicia. Entonces, es esta sangre que va saliendo, que va disecando cada vez más la aorta. Miren, por ejemplo, acá, ¿no? Esta es la aorta. Entonces, se rompe la capa íntima y la media, y la sangre, como ven acá, va a salir hacia esta luz falsa, o sea, hacia esta luz entre la adventicia y la muscular. Miren, la sangre que sale es la que va disecando cada vez más la aorta. Igual acá, fíjense, este es un ejemplo. Miren la capa externa, la media y la íntima, ¿no? Entonces, miren, acá se rompe la capa íntima y la media. Entonces, la sangre va saliendo hacia la luz falsa. Igual acá, se puede presentar también hematomas, ¿no? Se puede presentar hematomas entre la capa media y la adventicia. Miren, esta es la luz de la aorta, sale la sangre por ruptura de la íntima y se puede presentar un hematoma a nivel de la capa media. Entonces, miren acá, ¿no? Se rompe la capa íntima, se rompe y la luz sale. La sangre sale entre la capa media y la adventicia. Entonces, fíjense, y en imágenes de tomografía se puede ver así, ¿no? La aorta, y esta es la sangre,
que está ocupando una luz falsa. Igual acá se puede ver zonas de ruptura o de disección de la aorta. La causa más frecuente también, la aterosclerosis. Entonces, la disección aórtica, chicos, se puede clasificar de acuerdo a dos tipos de clasificaciones, ¿no? La de Bakke y la de Stanford. ¿Cuál usamos más? La de Stanford, porque es más simple. Entonces, miren, la de Bakke es así, ¿no? El tipo 1A, 2A y 3B. El 1A es cuando afecta la ascendente, la aorta ascendente y también la descendente. El 2A cuando afecta solo la ascendente y el 3B la descendente. En cambio, en la Stanford es más simple, porque en la Stanford en el tipo 1 afecta la ascendente y tipo 2 afecta la descendente. ¿Por qué es más simple? Porque tipo 1 tiene que ser tratamiento quirúrgico y tipo 2 puede ser tratamiento medicamentoso hasta que llegue a un tratamiento quirúrgico. No quiere decir que el tipo B no se opera, pero se puede tratar todavía medicamentosamente hasta que se prepare el paciente para un tratamiento quirúrgico. El cuadro clínico de esta disección aórtica, chicos, es el dolor torácico más intenso, mucho más intenso que cualquier otra causa. ¿No? El paciente, por ejemplo, con infarto puede tener el dolor, pero es una sensación de opresión, de aplastamiento y todavía lo puede tolerar. En cambio, el dolor de la disección aórtica es un dolor lancinante, o sea, es un dolor que el paciente no va a esperar sentado, sino va a estar desesperado porque lo atiendan, porque el paciente refiere que siente como que le hubieran atravesado con un cuchillo el pecho, ¿no? Como que, claro, porque se está rompiendo la aorta. Entonces va a presentar también síncope, va a presentar náuseas, debilidad. El paciente puede presentar o estar muy hipertenso o estar ya hipotenso. Si la sangre ya salió en mucha cantidad hacia la luz falsa, el paciente se va a chocar, va a estar hipotenso. Puede haber pérdida de pulsos, puede haber regurgitación aórtica, el paciente puede hacer edema pulmonar. Ahora recordemos que de la aorta salen las arterias coronarias, también se puede presentar isquemia miocárdica, puede haber hemiplegia, hemianestesia, paraplegia, dependiendo dónde sea la zona de la disección. El paciente también puede hacer hematuria y puede hacer isquemia intestinal, ¿no? Entonces tiene una alta tasa de mortalidad y como ven es un cuadro clínico mucho más intenso, ¿no? Porque tiene una tasa de mortalidad mayor por ejemplo, mayor al infarto. Puede presentarse el síndrome de Horner, ¿no? O síndrome de la vena cava superior cuando hay obstrucción a nivel de la vena cava. El paciente también puede presentar disfagia, dificultad en la deglución, no hay compromiso de la vía aérea, dependiendo dónde sea la disección. Puede haber hemopericardio cuando hay esa ruptura y la sangre se va a acumular en el pericardio. Si hay mucha cantidad o si se llena rápidamente, puede producirse un taponamiento cardíaco, ¿no? Y también puede haber mucha insuficiencia aórtica si la disección se da a nivel de la raíz de la aorta, hasta el 50%. Entonces, miren, digamos que el paciente con disección aórtica, con todo este cuadro llega y le hacen una placa de tórax. La placa puede ser como en la placa A, ¿no? Donde hay un poquito de cardiomegalia, pero no hay mayor compromiso, ¿no? A las pocas horas, digamos que a la hora o a las 2 horas se le pide un nuevo control de placa torácica, puede cambiar a la placa B. Miren la placa B cómo está. Miren la aorta, miren este ensanchamiento del mediastino, ¿no? Eso es porque ya en ese tiempo la sangre ha ido saliendo hacia la luz falsa. Entonces obviamente acá el paciente no va a estar tranquilo esperando que se le atienda, es un paciente que tiene que estar en UCI, tiene que estar monitoreado, tiene que estar sedado porque el dolor es muy intenso. Miren acá por ejemplo, ¿no? Este es un corazón pequeño, no hay mayor alteración en la forma y el tamaño, pero miren esta luz que tiene, ¿no? O sea, esta imagen que tiene, ¿no? Esta es una imagen, una disección donde la sangre, como les vuelvo a repetir, sale hacia la luz falsa y es la misma sangre la que va disecando cada vez más la aorta. En
En el electrocardiograma puede pasar dos cosas, ¿no? O que no haya ningún cambio electrocardiográfico, ¿no? Y eso ya nos descarta, por ejemplo, un infarto, o que haya pues una isquemia o un infarto de la cara inferior. Fíjense acá en D2, miren, la onda T negativa con una Q, en D3 igual, y fíjense en ABF, ¿no? Hay una onda Q con una onda T negativa, o sea, eso nos está indicando que ha habido una necrosis en la cara inferior o diafragmática. Entonces, normalmente este paciente con un infarto de cara inferior no tendría todo el cuadro florido que tiene la disección aórtica, ¿no? Porque es una cara pequeña donde solamente el paciente tiene dolor, pero es tipo opresivo, puede tener náuseas, vómitos, pero no tendría el dolor tan intenso, no tendría todos los signos que hemos visto que se presentan en la disección aórtica. Entonces, esta es una imagen de una ecocardiografía transesofágica, porque vemos acá ángulos, ¿no? Y se puede ver la aorta, miren, esta es la aorta y miren la sangre en la luz falsa. Igual acá, miren, esta es la aorta, miren cómo se va disecando, ¿no? O sea, igual acá, miren, toda esta es la aorta, miren estas rupturas de la pared y la sangre sale hacia la luz falsa. Igual acá, miren esta aorta, miren cómo se rompe, ¿no? Se va disecando. Igual acá, miren, esta es la aorta, la raíz de la aorta, el callado, aorta ascendente, esta es la aorta torácica, la aorta abdominal, y miren cómo se rompe la capa media y la capa íntima, y miren la sangre alrededor. Igual acá, fíjense, miren, la sangre está saliendo hacia el pericardio, y miren acá la ruptura de la aorta. Igual acá, esta es la aorta, esta es la luz de la aorta, y miren la sangre ha salido por acá, por esta ruptura, y va formando o se va llenando más sangre en la luz falsa. Por eso es que el paciente se choca, porque la sangre está hacia una luz falsa. Igual acá, miren, esta es la aorta, ¿no? Esta es la luz verdadera, y cómo va saliendo hasta la luz falsa. Igual acá, y acá se ve mucho más claro, miren, esta es la aorta, el nacimiento de la aorta, el callado, miren acá es la disección, miren la sangre va saliendo, esta es la luz falsa, esta imagen es de la luz falsa, acá está saliendo la sangre entre la capa media y la adventicia. Igual acá, miren, esta es la luz verdadera, acá está, y miren la luz falsa, ¿no? La sangre se va yendo a otro espacio. Diagnóstico diferencial, como en todas las causas de dolor torácico, ¿no? Por ejemplo, un infarto miocárdico, una insuficiencia aórtica, puede ser un dolor musculoesquelético, pero no tendría la intensidad que tiene el paciente, ¿no? Además que es un paciente que va a estar chocado con hemiplegia o paraplegia o con pulsos diferenciales, etc. La pericarditis, tumores mediastinales, puede haber un tumor que nos haga confundir con esta imagen, pleuritis, embolismos pulmonares, una colecistitis, ¿no? Ustedes saben que en medicina nada es absoluto, ¿no? Podría ser que nos haga confundir, porque la colecistitis también puede referirse como un dolor a nivel de la zona interescapular, ¿no? Podría ser. El tratamiento, obviamente, este paciente no puede estar en una sala de emergencia normal, tiene que estar en UCI o en una unidad de trauma shock, ¿no? Se puede usar los beta bloqueadores más el nitroprusiato, dependiendo de la presión. Si el paciente está hipertenso, se tiene que usar el nitroprusiato. ¿Cuál es la ventaja del nitroprusiato? Que si se le va bajando la presión, vamos bajando la dosis y el paciente va recuperando su presión. Esa es la ventaja. ¿Y cuál es la desventaja que tiene? Que la reacción es que puede acumular cianatos, ¿no? Se puede usar calcioantagonistas, ECA inhibidores. En esta patología, chicos, está contraindicado los vasodilatadores, ¿no? Está contraindicado. No lo vamos a dilatar más el vaso para que salga más sangre, o sea, la luz falsa. Entonces está contraindicado lo que es el diazóxido, la hidralacina, o sea, los vasodilatadores.
En cuanto al tratamiento, ya hemos visto que es de acuerdo a la clasificación de Bakke y Stanford. La Stanford es la que más se usa. Stanford, la disección que abarca la aorta ascendente y la tipo A. Y tipo B, la disección que abarca la aorta descendente. Entonces, si es tipo A, tiene que ser sometido a tratamiento quirúrgico. Entonces vemos acá, miren, esta es una imagen de tratamiento quirúrgico, ¿no? Se secciona la zona de la disección y se pone la prótesis, como vemos acá, ¿no? En cambio, en el tipo B podemos dar el tratamiento